double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. La Comunidad del Anillo termina con un cliffhanger que nos anticipa un destino incierto y no poco preocupante, con la compañía dispersa y en entornos donde les resulta difícil orientarse. Esto es común tanto a la novela como a la película. La diferencia sustancial entre ambas obras en el caso de esta segunda entrega de la trilogía es la estructura de la narración. La novela comprende los libros tercero y cuarto, siendo el tercero la narración de los miembros de la compañía persiguiendo a los orcos captores de los hobbits Merry y Pippin, lo que los lleva a entrar en contacto con el pueblo de Rohan y en última instancia a luchar en la batalla del abismo de Helm, mientras por otro lado se sigue el encuentro de Merry y Pippin con los Ents, que no es exactamente paralelo, sino que estos acontecimientos llevan algo de ventaja con respecto a los del resto de la compañía. Aún así, los caminos de todos estos personajes protagónicos confluyen al final del libro tercero, mientras que el libro cuarto narra de forma presumiblemente anexa cómo Frodo y Sam conocen a Gollum y penetran en Mordor, conociendo de paso a Faramir en su viaje hacia las Tierras Oscuras. Con esta estructura, el hecho de contar varias historias prácticamente anexas en la novela aporta un buen orden narrativo, si bien no lineal al 100%, pero básicamente nos ofrece 3 historias en una, lo que considero una genial característica que combate el riesgo de perderse en el argumento. Pero lógicamente, sería poco ortodoxo estructurar de la misma forma un guión cinematográfico. De haberlo hecho idéntico a la novela hubiese sido extremadamente original, pero desconozco qué reacción habría tenido la audiencia y la crítica. Pero lo más importante es que si fuese una adaptación al cine idéntica a la obra original, este vídeo no estaría aquí. Como es de esperar, en la película se alternan las tramas de todos los miembros de la Compañía del Anillo, teniendo el mayor peso argumental la subtrama de Aragorn, Legolas, Gimli y más tarde Gandalf, que se muestran como libertadores del pueblo de Rohan y combaten las fuerzas de Isengard. La trama del Portador del Anillo es un interesante acompañamiento que supone un contraste visual y posee un peso dramático importante pero con menos fuerza, lo que por desgracia hizo que a la hora de adaptar la novela, el equipo de guionistas hiciese a la subtrama sufrir de variaciones no beneficiosas para la fidelidad de la adaptación, pero que supuestamente poseían el fin de reforzar el impacto argumental de la subtrama. Por último, la subtrama de Merry y Pippin decae en importancia conforme avanza, ya que las escenas con Bárbol y la asamblea Ent suponen simples incisos entre las otras dos subtramas, pero hasta el final de la cinta el seguimiento de estos personajes aumenta la expectación y trae un importante giro. A continuación voy a tratar de resumir la película, intentando analizar las subtramas según se van sucediendo, ciñéndome siempre a buscar los índices de fidelidad y las manifestaciones creativas que pueden o no ayudar a la cinta desde el punto de vista cinematográfico. La película como tal empieza con Sam y Frodo vagando por los ambientes escarpados de Emyn Muil, que una vez más son realmente fieles a las descripciones del libro. Su encuentro con Gollum y el enlace de los destinos de los 3 personajes es algo que obviaré de momento, pues en primera instancia, la fidelidad de esta subtrama al libro cuarto es remarcable. Y pese a no ser extremadamente intensa en suspense, desde el punto de vista de dirección de actores y performántico, si es que esa palabra existe, el triángulo de motivaciones de Frodo, Sam y Sméagol me parece un punto remarcable en toda la trilogía cinematográfica. En el libro, cuando Gollum los lleva hasta la Puerta Negra, no ven ningún ejército entrando o saliendo de Mordor, solo se describe la magnitud que ésta tiene. No obstante, no lo considero un error, pues es una de varias ocasiones en las que se muestra que el antagonista continuamente reúne y aumenta sus fuerzas y su capacidad bélica, cosa que en la novela solo se cita un par de veces y visualmente solo se describe con el desfile de los olifantes. ¡Anda la puta que te parió! El comienzo de la subtrama de Merry y Pippin es esencialmente perfecto. Se aprecian las discrepancias entre las diferentes subrazas de orcos y se desarrollan muy bien todos sus desacuerdos y las consecuencias que estos acarrean. Un momento que me encanta es cuando le hacen a Merry beber un líquido negruzco de aspecto repugnante, un guiño directo a los maltratos que sufren los medianos durante su cautiverio, viéndose forzados a aceptar los víveres de los orcos con desgana y desesperación, pero aceptación al mismo tiempo. Hasta el momento en que escapan de los orcos, mientras estos son diezmados por los Rohirrim, todo es básicamente un calco de la novela.
El encuentro con Barbol también es espontáneo en el libro, pero ahí no es Elend quien los salva del orco de Mordor que pretendía asesinarlos. En la novela, los dos hobbits escapan gracias a su sigilo natural y consiguen guarecerse y reabastecerse un poco por su cuenta en el bosque de Fangorn. Más tarde, al tratar de orientarse desde un punto alto, es cuando son encontrados súbitamente por el pastor de árboles. Con este cambio introductorio de personajes solo se pierde una de tantas descripciones paisajísticas, lo que no es realmente una pérdida colosal. Y hablando de pérdidas, en la extensión de toda la novela en su conjunto tienen apariciones innumerables canciones y poesías. Estos recursos líricos sirven para contar historias del pasado o para reforzar momentos dramáticos o estéticamente emotivos. Sin embargo, en las películas estas canciones son muy escasas. Aragorn canta apenas un par de veces en toda la saga y Barbol recita algunos versos literales de las antiguas canciones de otras edades, momento que resulta en una ovación directa a la novela. Pero en lo respectivo a supresiones de acontecimientos en la novela, la subtrama de Merry y Pippin contiene otra ovación extraordinaria a la desaparición de Tom Bombadil en la Comunidad del Anillo. La aparición de Bombadil en el libro tiene lugar en el momento en que un ucorno conocido como Hombre Sauce atrapa a los dos medianos entre sus raíces. En la versión extendida de las dos torres, hay una escena en la guarida de Barbol en la que Merry y Pippin son absorbidos momentáneamente por el Hombre Sauce y son rescatados por Elend, que recita unas palabras para que el ucorno se aplaque. Es lo que a día de hoy se consideraría un easter egg verdaderamente entrañable. Continuando con la subtrama de los hobbits y los ents, me he fijado en una cosa algo irónica en el guión, y es que se muestra el resentimiento de Barbol con los orcos e Isengard desde un principio, pero después la Cámara Ética decide no involucrarse en la guerra a pesar de todo. En la novela, el debate de marchar a la guerra o no pone de manifiesto el ritmo vital de los ents, su pasividad generalizada, pero también el indómito alcance de su poder como fuerzas de la naturaleza. Su deliberación llega a alcanzar los 3 días de duración, y no se requiere ninguna artimaña por parte de los hobbits, como es enseñarle a Barbol la devastación que traen las huestes de Isengard a las órdenes de Saruman. Aún con todo, creo que la subtrama de Merry y Pippin es de lo mejor de la peli, puesto que contiene una muestra de la parte más fantástica del mundo de Tolkien y pone de manifiesto que hubo eras de la Tierra Media tan turbias como magnificentes, y las maravillas del universo tolkieniano se pierden tan atrás en el tiempo que algo tan vetusto como un árbol puede estar dotado de vida y ver pasar los siglos y acumular conocimiento en silencio mientras el mundo cambia a su alrededor. Pero lo que realmente hace tan genial a esta subtrama es que posee otro ejemplo del recurso creativo ya visto en la Comunidad del Anillo: enseñar en pantalla lo que en los libros solo se cuenta. El espectacular asalto a Isengard por parte de los ents solo se evidencia en el libro tercero cuando al final el resto de la compañía y las tropas de Rohan llegan hasta Orthanc y encuentran todo devastado a su alrededor. Sin embargo, en la adaptación al cine, hay un despliegue de efectos visuales que detalla la apasionante acción de la batalla entre orcos y ents. Sin duda un punto álgido en el clímax de la cinta que no es indiferente para nadie y supone un impulso del ritmo casi en el desenlace del argumento, algo personalmente agradecido. Y ahora es momento de pasar a la subtrama de la fracturada Compañía del Anillo. Es la parte del guión con más cambios e innovaciones. Personalmente considero la mayoría innecesarios, pero no necesariamente dañinos, salvo algunas excepciones que en mi opinión atentan contra la fuente original. En la peli se suprime el improvisado funeral de Boromir, puesto que ya se había mostrado en la entrega anterior. No será la primera vez que se muestren partes de la novela en entregas cinematográficas no correspondientes, y Las dos torres muestra claros ejemplos de esto. El encuentro con Éomer también es muy parecido a la novela a nivel de diálogo y coreografía de equitación, algo bastante sorprendente y digno de reconocimiento. Pero también es el germen de numerosas variaciones en la historia de Rohan que acaban pecando de demasiada inventiva. Desde un primer momento se le da demasiada importancia a la muerte del hijo de Theoden, cosa que en la novela únicamente se cita. Éomer se pinta como un exiliado paria, puesto que ha sido desterrado indirectamente por el rey de la Marca debido al maleficio de Saruman que pesa sobre él. Esto no ocurre en la novela. De hecho, Éomer es de gran ayuda para la compañía, y cumple una función heráldica que no se representa en la película. Este capitán de la tercera legión de Rohirrim presta corceles a la compañía para que viajen rápidamente al bosque de Fangorn y después a Rohan. En Edoras, la capital de Rohan, la escenografía está muy trabajada y se hace una adición interesante que consiste en darle cierto protagonismo a la hija de Theoden, Éowyn. Esto supone una innovación valiosa que sería representativo para el rol de la mujer en épocas antiguas. Tristemente, a día de hoy, probablemente fuese inevitable considerar esto un efecto de postureo con el eslogan de "las chicas son guerreras".
Pero en la época del rodaje de esta saga, esa pedancia mediática no existía, por fortuna. Por aquellas fechas no se le daría más valor del que tiene, que es lo que le aportaría el factor pedante a día de hoy. No se trata de ser polémicamente rompedor por jugar un rol en la guerra siendo mujer. Eso es una tontería, porque en la producción del Señor de los Anillos hubo un montón de mentes femeninas con un peso importantísimo en su desarrollo. Fue una mujer la que consiguió comprimir la historia del anillo en los 3 primeros minutos que suponen el prólogo de la primera entrega. Fue una mujer la que diseñó al dedillo el vestuario de todos los personajes, y fue una mujer una de las cabezas de producción que estuvo presente cada segundo del rodaje durante más de un año, y también fue una mujer la que integró el equipo que ideó el guión de esta secuela. ¿Qué coño? Las figurantes de equitación que representan a los jinetes de Rohan eran todas mujeres con barbas, como en las lapidaciones de la vida de Brian, puesto que los hombres de Rohan eran descritos como muy arios, muy rubios, muy apuestos y de largas y espesas cabelleras. Éowyn parece una pseudo-amenaza de subtrama romántica que se acerca a Aragorn, pero carece de peso alguno hasta el retorno del rey. Con sus diálogos, aquí, lo único relevante, aparte de las ganas de luchar de la hija de Theoden, es que se descubre que el heredero de Elendil tiene 87 añazos. La verdadera subtrama romántica es la de Arwen y Aragorn, una incisión de sentimientos de amor y pérdida hollywoodienses en medio de la trama bélica que es totalmente innecesaria e inexistente en la novela. Por lo demás, las escenas en Rohan son muy fieles a la novela, y también son precedidas por ejemplos de las fuerzas de Isengard diezmando poblaciones enteras. También hay en Rohan calcos de los diálogos del libro, como por ejemplo las discusiones entre Lengua de Serpiente y Gandalf, y en especial el momento previo con la Guardia del Rey, donde Gandalf dice «Oh, no querrás privar de su apoyo a un anciano». Por desgracia, también es el momento en el que la subtrama de la compañía junto a los hombres de Rohan comienza a establecer variaciones que resultan en modificaciones de la personalidad de los protagonistas e incluso a la total supresión de la importancia de algunos. Para empezar, no se sabe nada de Éomer en Rohan. La liberación de Theoden del maleficio de Saruman no resulta en la anulación de su destierro. Éomer no tiene cabida en la historia de Rohan, y eso es una anulación de personaje bastante grave, puesto que se reduce su rol en la batalla de Cuernavilla enormemente. En el libro, el rey Theoden parece un soberano justo, sabio y aguerrido. En la novela, mostrando suma preocupación por su pueblo, hace a sus gentes partir a un lugar en las montañas donde guarecerse mientras sus fuerzas militares van junto a la compañía a enfrentar las huestes de Isengard en Cuernavilla. Pero en la película, Theoden toma unas decisiones muy dudosas y moralmente cuestionables para ser pintado como un gobernante cuya reputación lo pone en un pedestal. Theoden se trae consigo a todo el pueblo de Doras, la capital de Rohan, lo que es un riesgo descomunal que se evidencia cuando todos quedan expuestos a los jinetes de Wargos. Esta escena es invención de los guionistas, pero ensalza el ritmo con una batalla muy original, y recuerdo que en cierto punto, durante el viaje hacia Isengard en la novela, sí que se cita que algunos hombres de Rohan habían enfrentado lobos con anterioridad a la batalla del Abismo de Helm, lo que se podría interpretar como una batalla contra Wargos no relatada. La parte negativa de la batalla contra los jinetes de Wargos es la provocación de una falsa muerte de Aragorn, quien luego va por su cuenta a Cuernavilla, lo que crea un paréntesis insustancial que solo se aprovecha para dar más la vara con Arwen. Una vez se llega a Cuernavilla, más conocido como el Abismo de Helm, todo se tuerce narrativamente de una forma que me molesta sobremanera. En la novela, el sitio al Abismo de Helm por parte de los Uruk-hai y los Hombres del Este se manifiesta como una batalla especialmente ardua donde los supervivientes de Cuernavilla y de Rohan sufren muchas bajas y les cuesta mantener sus posiciones según llegan más huestes enemigas. Ni vinieron elfos de Lothlórien en ayuda de ellos, ni llegó más tarde Aragorn para salvar el día como se muestra en la película. Aún así, se mantiene la constancia de que fue una lucha extremadamente dura en la que cayeron muchos guerreros, tanto humanos como élficos, y la forma en la que representan el derrumbe moral de las tropas aliadas y el horror de estar sitiados y en inferioridad de condiciones es una ejemplificación muy fidedigna de cómo es participar en una guerra de primera mano. Pero previa a la batalla hay una escena que yo considero simple y llanamente mala y falsa. Se trata de cuando, ya en Cuernavilla, Theoden ve la inferioridad numérica de las tropas y ordena que se armen todos los hombres de Edoras, sin excepción, ancianos, jóvenes y hasta niños de no más de 12 años. Esta decisión apenas es creíble y constituye un cambio en la personalidad de un personaje importante que lo hace parecer un ser despiadado que no se preocupa por sus seres queridos. Puedo pasar por alto que quiera refugiar a su pueblo en el Abismo de Helm para asegurar su supervivencia.
pero sacrificar vidas civiles es algo que resulta impensable como estrategia de un personaje protagónico. Es un momento sobre el que, si se recapacita, bien se podría considerar que Theoden sigue hechizado por Saruman. Definitivamente, uno de los mayores errores incorporados al guión. La llegada de los refuerzos guiados por Gandalf trae de vuelta a Éomer, mientras que en la novela se trata de uno de tantos batallones dispersos de jinetes Rohirrim que trataban de combatir a los Isengardos. Esto es otra degeneración de personaje, puesto que Éomer, como el resto de los protagonistas, está expuesto a la misma batalla y en la misma inferioridad de condiciones que todos los soldados del Abismo de Helm en la novela. Sin embargo, aquí lo considero un error menor, puesto que su extracción de la batalla no atenta gravemente contra el argumento, ya que es colocado como líder de los refuerzos que trae Gandalf. Este es un ejemplo de cambio sustancial con respecto al libro, pero encaminado de buena manera, con consecuencias lógicas que descienden de los nuevos actos llevados a cabo por el personaje. Es un papel creíble porque tiene la justificación de ser un exiliado que vuelve para ayudar a los suyos. Para finalizar con la subtrama de la comunidad, en la novela, tanto la compañía como los hombres de Theoden viajan hasta la torre de Orthanc en Isengard para interrogar a Saruman, pero todo esto se traslada a El Retorno del Rey. Hay algunas escenas de Grima y Saruman en Orthanc, pero no suponen ningún aporte sustancial. Además, para cuando Grima llega a Isengard en la novela, los Ents ya lo han devastado, pero en la película da la impresión de que el asalto a Isengard y la batalla de Cuernavilla acontecen a la vez, así que Grima debe correr más que Flash dopado como contador. Creo que de haber suprimido escenas como estas y haber acortado alguna otra, podría haber dejado espacio para que tuviese cabida todo el contenido del libro tercero en esta entrega de la saga. Pero por ahora todo lo que se ha podido analizar con respecto a esta parte ya ha sido analizado. Solo queda retomar el libro cuarto y conocer cómo acaba la subtrama de Sam y Frodo. Todo está bien con ella en general. Lo particular es que el clímax del libro es la escena en la que los hobbits enfrentan a ella la araña, pero esto se trasladó al Retorno del Rey en las películas, como ya he dicho, junto a otras partes del desenlace novélico de las dos torres. Peter Jackson dijo que no quería sobrellevar dos clímax a la vez al tener que mostrar paralelamente la batalla del Abismo de Helm y la escapada de la guarida de la última hija de Ungoliath. Además, aparentemente, la aparición de ella la araña en efecto coincide con la batalla de Minas Tirith, como se muestra en la versión cinematográfica del Retorno del Rey. Aún así, los guionistas consideraron que la fuerza argumental de la subtrama del anillo era escasa, y añadieron cambios que no benefician a los personajes. Yo hubiese optado por mostrar a ella la araña en esta adaptación, aunque no fuese estrechamente canónico como supuestamente ocurre en la novela, y, de esta forma, en la adaptación del Retorno del Rey las tramas bélicas podrían haber sido desarrolladas con más detalle, dejando la destrucción del anillo como clímax, aunque esto implicase una subtrama demasiado breve de Frodo, Sam y Sméagol. Por desgracia, este no es el caso, y la víctima es el personaje de Faramir. En la novela, Faramir interroga en un principio a los dos medianos, pero aclaradas las dudas de la empresa que los lleva a las Tierras Oscuras, toda desconfianza se desvanece y Faramir da cobijo, comida y lecho a los hobbits, mostrándose como un aliado solidarizado con la causa de la comunidad y un sincero amigo en un momento muy difícil para Frodo y Sam. Esto realmente conmueve al lector, supone un alivio y un buen atisbo de esperanza. La llegada de Faramir transmite un sentimiento muy acogedor en la novela en un momento de necesidad tras la sufriente travesía que llevan a cabo los dos hobbits, quienes tienen pocos víveres y no llegan a tener claro si Gollum es una amenaza o alguien fiable de verdad. Pero en la película, los guionistas deciden que Faramir dude en todo momento de las intenciones de los medianos e incluso lo presentan como un personaje corrompido y atraído por el anillo, lo que desemboca en el hijo menor de Denethor convertido en una amenaza para la causa del portador del anillo y a fin de cuentas en el antagonista de la subtrama de este. Con anterioridad se muestra un flashback de Boromir y Faramir, donde se comprueba cómo Denethor menosprecia a su hijo menor. Que Faramir aparezca resentido en un principio podría funcionar, pero es realmente un líder tan valeroso como lo fue Boromir en su día, y Faramir se ve en la novela como alguien que profesa un amor incondicional por su hermano mayor. Parece más bondadoso e inocente que Boromir, quien sucumbió al anillo, y el hecho de que Faramir tuviese la fortaleza moral de no sucumbir como lo hizo su hermano, lo coloca en una posición que impulsa la esperanza en las fuerzas de los hombres al tener un líder con tal firmeza y entereza. Por tanto, reescribirlo como un personaje de valores quebradizos que lo llevan a ansiar el anillo ciegamente como el resto de humanos es un error tan garrafal como las decisiones de Theoden para la supervivencia de su pueblo. Se añade una escena inventada en Osgiliath que es donde Faramir vuelve en sí y cesa en su empeño de conseguir el anillo. Pero las motivaciones de Faramir han sido totalmente reinventadas y degeneradas.
Así que ahora toca el resumen de esta adaptación de la segunda parte del Señor de los Anillos. La estructura está bien repartida y beneficia al ritmo una vez más, como en la Comunidad del Anillo. Las escenas bélicas son aumentadas gracias a los wargos y a la puesta en escena de la última marcha de los Ents, y la batalla del Abismo de Helm, por su parte, transmite muy bien lo que la novela cuenta, aunque los elfos y los civiles de Dora sobran por completo. Hay incisiones en la trama como la falsa muerte de Aragorn, las escenas de grima en Orthanc y los flashbacks amorosos de Arwen que podrían ser suprimidos para detallar más otras tramas o simplemente agilizar el argumento. El mayor fallo son las numerosas reinvenciones de los valores morales de algunos personajes que llegan a ser desde inconcebibles hasta francamente traiciones a las definiciones de los personajes en la novela. Por tanto, yo considero esta secuela una adaptación de calificación regular, fiel en un 68%, pero que progresa adecuadamente en su técnica narrativa. Muchas gracias por ver mi vídeo, hijos de la Tierra Media. Nos veremos en el próximo y final análisis con El Retorno del Rey.